Bueno, siempre con temas interesantes y como lo dijimos al principio, ahorita nos visitan los amigos, bueno, son amigas de Plan Internacional. Con nosotros está Yesenia Segovia y también Margarita Alvarado, porque vamos a hablar de algo que se está haciendo, que es un proyecto de educación sexual en las escuelas que se está realizando a partir de 7º grado. Por eso ellas están con nosotros. Bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Miren, madrugando el diario, ¿les hicimos madrugar o siempre se levantan a las 5 de la mañana? Siempre nos levantamos a las 5 de la mañana. Qué bien, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias. Bien, gracias. ¿Ustedes qué tal? Cuéntanos un poquito acerca de toda esta, quizás no problemática, sino más, o quizás sí, pero sí también la ayuda que ustedes están brindando y quieren brindar también a todas las escuelas de nuestro país, donde es necesario un poco la educación sexual, que las niñas y los niños entiendan su identidad y que de esa manera puedan ejercer el derecho a la salud sexual reproductiva, ya cuando ya tengan la edad conveniente. Bueno, quizás primero iniciar diciendo de qué hablamos cuando nos referimos a salud sexual y salud reproductiva. Sí. Y justamente se trata de hablar de ese bienestar completo, no solo físico, sino emocional, psicológico, espiritual, que lleva a una persona, en este caso a una niña, un niño, un adolescente, a sentirse realizada y a sentir, o más bien a saber que sus derechos sexuales y sus derechos reproductivos pues son respetados y son cumplidos. Son respetados y son cumplidos. Mire, importante todo eso porque a veces los niños no saben, y hay que decirlo, no saben cuáles son sus derechos cuando ellos tal vez tienen 10, 12 años. Y a veces son engañados por muchas personas y es importante la educación sexual. Ahorita, señora, es importante también porque en los centros escolares, públicos, se está dando este proyecto. Ya no me va a comentar en cuáles centros escolares. Hay que poner mucha atención porque usted en el hogar también tiene que hablar de eso. No hay que quitar ese tabú, no le va a hablar usted a los niños que tiene que andar buscando, sino que tiene que hablar cuáles son sus derechos y también sus responsabilidades de chiquitos. Comencemos a platicar. Ustedes están hablando de centros escolares. Hay proyectos de educación sexual. ¿En cuáles centros escolares se han basado y por qué? Bueno, quizás es importante mencionar que Plan El Salvador trabaja principalmente en 5 departamentos, ¿verdad? Cuscatlán, Cabañas, Chalatenango, San Salvador para la zona norte y zona sur, ¿verdad? Y La Libertad. En ese sentido, nuestras acciones están priorizadas para esos departamentos que también coinciden con departamentos o lugares en los que tenemos también altos índices de pobreza, tenemos alto número de niñas embarazadas a temprana edad. Entonces, por eso se ha priorizado. Entonces, estamos trabajando en este momento en un poco más de 45 centros escolares, ¿verdad? La idea es extenderlo. La idea es tener una educación que va desde la parte de qué es salud sexual, del conocimiento básico de derechos, ¿verdad? Para que ellos vayan teniendo y ellas una vivencia progresiva de los mismos, ¿verdad? Es importante que las mamás también empiecen a hablar de eso en el hogar, o sea, no lo consideren que es hasta la edad que tenemos que llegar hasta la escuela, o que es un tema que solamente se va a hablar en la escuela, es un tema que se debe de hablar en la casa, como desde el cuidado personal, por ejemplo, toda la parte del cuidado básico de higiene, toda la parte del cuidado de su cuerpo también es importante porque eso me va preparando para recibir una educación sexual y reproductiva. ¿Qué otros elementos son los que se pueden tocar? Porque aparte hemos hablado quizás solo por así encimita, ¿verdad? Que el cuidado personal, pero ¿será conveniente o será adecuado que las señoras estén hablando con sus hijas, con sus hijos acerca de las enfermedades de transmisión sexual, acerca, por ejemplo, de cuáles son los elementos que me pueden ayudar a protegerme también, o a cuál es la edad indicada a la cual se tiene que iniciar una relación sexual? También me gustaría que tocáramos los puntos importantes que se toca en casa y que se toca en las escuelas, porque a veces no puede haber necesitaríamos tener una retroalimentación para poder trabajar el mismo lenguaje. Sí, es muy importante lo que usted dice. En ese sentido, a nivel de la familia, creo que madres y padres tienen una responsabilidad fuerte porque es en la casa la primera escuela de nuestros hijos e hijas. Y por eso es importante hablar de temas que son considerados mitos, son considerados tabú, pero es necesario abordarlos en la casa. Por ejemplo,
cómo prevenir un embarazo entre adolescentes, porque generalmente nos escandalizamos por los altos índices de embarazo entre adolescentes que hay en el país. Es una realidad y es preocupante, pero debemos de preguntarnos qué hacemos como madres y como padres para orientar a nuestras hijas y a nuestros hijos también sobre eso. Entonces ese es un tema importante. Por otro lado, también es importante que hablemos sobre cómo prevenir infecciones de transmisión sexual, cómo prevenir el VIH, que sabemos que en nuestro país está afectando bastante a población joven. Es otro de los temas importantes de analizar. Por otro lado, a veces consideramos que hablar de temas como la violencia, o en este caso la violencia sexual, no es un tema que competa a la familia, y sí lo es. Correcto. Y también es un derecho a que nuestros hijos e hijas estén informados para que prevengan cualquier tipo de abuso, que también es un derecho sexual, ¿verdad? El no ser abusada sexualmente. Ese es un derecho. Una pregunta, sí. ¿Cuándo se sobrepasa, más bien dicho, el derecho de un adolescente o de un joven? ¿En qué ¿O cuándo es abusado? ¿Cuándo se considera que ya es abusado? Bueno, primero veamos lo que dice el código, por ejemplo el Código Penal, que establece que si es menor de 18 años y es acosado, si es tocado, si es manipulado por una persona adulta, está cometiendo un abuso sexual, ¿verdad? Eso es primero, que es importante saberlo. En segundo lugar, es importante considerar las relaciones de poder que se establecen, ya sea porque es no solo mayor de edad, sino porque tiene una relación de poder en relación a este adolescente o a esta adolescente. Estamos hablando, por ejemplo, de un padre, de un profesor, de un cura, un pastor, que tiene una relación de poder en relación a este muchacho, ¿verdad? O a esta muchacha. Entonces, estamos hablando, por otro lado, que es un abuso cuando este manipuleo, este acoso, por supuesto, se da en contra de la voluntad de este niño o de este adolescente, y que media esa relación de poder, una seducción y una relación en donde hay una invasión a la intimidad de esta persona. Todas esas cosas así son importantes, que los niños, adolescentes, ya comiencen a conocerlas, porque cuando se cometen ese tipo de abusos, a veces lo que se hace es uno quedarse callado. Los chiquitos se quedan callados, tienen miedo, tienen pena de decir a los papás. ¿Pero por qué? ¿Por qué se da a veces la pena que tiene, o sea, según los conocimientos, los estudios que se han tenido, las experiencias, por qué creen que se da la pena que los niños tienen a no decirle esta cosa o no hablar de esos temas con los papás? O el temor también. Lo que pasa es que, acuérdense que todo lo relacionado a la sexualidad, a la vivencia de todo eso es pecado, no se habla. Por ejemplo, y coloquialmente a los genitales se le dice de un montón de formas y no los nombres que deben de ser, porque nos da pena. Entonces, el no hablarlo, no se habla, no se toca, no, mucho menos, entonces vamos a poder entablar esos temas dentro de la casa, dentro de la familia. Entonces, al niño y a la niña les es bien complicado poder hablar sobre eso, decir, me están tocando, no me gusta cómo lo hacen, o de repente los cambios que van experimentando cuando crecen, a veces es bien difícil manejarlo. Entonces, se cree como que no lo debo de decir, entonces, y como nunca lo he hablado en la casa, entonces, ahora que me pasa algo que no me gusta, menos lo voy a decir, porque no tengo la confianza. Entonces, otro de los derechos que usualmente también negamos, el derecho a la información. Entonces, en la medida que las niñas y los niños van teniendo información sobre su cuerpo, sobre sus cambios físicos, sobre lo que es normal, entonces también van teniendo elementos de cómo mejorar esa situación y cómo decir cuando son abusados. Ok, bueno. Muy interesante. En realidad es conveniente poder platicar con nuestros niños sin ningún problema y desde pequeños, porque a veces creemos que es algo que cuando ya tengan 10 años, cuando ya empezamos a ver los primeros signos del desarrollo, empezamos a hablar ciertos temas. Yo creo que desde pequeños irles comentando, irles dando como esos momentos de alerta en el cual el niño pueda sentirse con esa, quizás con esa pena, con ese temor de no poder compartir. Me gustaría también que habláramos acerca de una palabra clave que, bueno, en mi caso fue muy importante a la hora de la educación sexual y ahora veo que se llama derecho a la salud sexual y reproductiva, que es la palabra abstinencia. ¿Qué podemos decirle a los jóvenes que están en las escuelas públicas acerca de eso? Porque la abstinencia encierra muchísimas cosas y nos previene de todo lo que sigue después. Enfermedades, el VIH, embarazos, problemas psicológicos también.
Bueno, en ese sentido, partiendo del marco de derechos, primero tenemos que saber que uno es el derecho a la información. Entonces, dentro del derecho a la información también le da la posibilidad de que pueda decidir en qué momento, ¿verdad? O si la mejor opción para cada niño o cada niña es la abstinencia. De hecho, nosotros trabajamos en este caso con 4 grandes variantes o opciones, digámoslo así, para que puedan elegir. La abstinencia, ¿verdad? Es el decidir hasta qué momento y con qué persona, ¿verdad? Cuándo lo considero conveniente, ¿verdad? Y en edad que considere importante. Eso partiendo del proyecto de vida. Eso es otra cosa importante, que debemos generarles un proyecto de vida para que si dentro de eso la abstinencia es mi opción, pues qué bueno, ¿verdad? Y luego también hablarles sobre la fidelidad mutua. Cuando ya tenemos chicos y chicas que han decidido ser activos sexualmente, lo importante es que mantengan la fidelidad, ¿verdad? Como parte de un compromiso y parte de su cuidado también personal. Y lo otro también en el marco de VIH, la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, está también el uso correcto y consistente del preservativo o condón, que también no podemos negarles esa opción a los chicos y chicas que de alguna manera son activos sexualmente. Entonces debemos de brindarles todo ese marco de información para que puedan decidir. Y lo otro es también que ellos pueden postergar el inicio de su actividad sexual de acuerdo a su proyecto de vida. Eso es importante, por eso establecerles un proyecto de vida, porque el decidir cuándo va a ir marcado dentro de eso. Entonces son como las 4 alternativas que usualmente trabajamos, ¿verdad? Para que puedan elegir. Mire, vaya, ahorita ustedes al principio nos mencionaron los lugares de la zona central en los departamentos que están trabajando. ¿Y están trabajando en la mayoría de centros escolares o son cuántos? En ese momento tenemos el proyecto básicamente en 45, pero la idea es trabajar o extender en más centros escolares de las áreas de trabajo de plan. Ok, en la zona central, al principio nos mencionaron ellas a dónde van a estar trabajando. ¿A partir de qué grados o cuáles son los grados que ustedes están trabajando? Generalmente trabajamos a partir del 7º grado, porque de hecho la currícula escolar también va abordando esos temas a partir del 7º grado. Entonces ya usted o yo, señora, si usted vive en esa zona, su hijo tal vez pueden llegar con curiosidad. Usted pregúntele cada vez que llegan de la escuela, mire, ¿pero de qué le puede platicar la mamá al niño como para comenzar a sacarle? ¿Cuáles son los puntos que han estado tocando ustedes y a partir de cuándo comienzan estos cursos en los centros escolares? De repente se aborda, por ejemplo, de los cambios mismos del cuerpo, cómo el cuerpo de los chicos y chicas va cambiando, cómo de repente cambia la voz en el caso de los niños, cómo de repente cambia el cuerpo de las niñas, el ensanchamiento de caderas, el aparecimiento del primer periodo, que son los cambios realmente normales y esperados para la edad. Exactamente, que no le digan del viejito, ¿verdad? Que no imagínense que yo lo conozco así, porque mi mamá sí les decía a mis hermanas, si todavía mis hermanas es el viejito. Dicen, claro, y tiene como 40 años. Y las niñas lo viven con mucho miedo, las niñas lo viven con mucho miedo, claro, y ellas se imaginan un viejito que va a llegar, que se la va a llevar en la noche o que le va a hacer a saber qué cosas. Entonces, pero imagínense cómo es de contradictorio, porque se les dice, te va a asustar el viejito rojo. Sin embargo, no se les dice que debe de cuidarse de esos viejitos que son tan cariñosos, pero que detrás de esas caricias hay un abuso sexual, por ejemplo. Hay conductas sexualizadas. Y todo eso se toca. Claro, todo eso se va hablando. Y los grupos de diálogos que pueden existir entre padres e hijos dentro de las instituciones siempre se van a estar estableciendo. Exacto. De hecho, también estamos trabajando con los adultos, con las madres y padres de familia, porque es importante que el refuerzo de estos temas también no le sigan diciendo el viejito en la casa cuando deben de hablar de su periodo menstrual. Entonces también se está trabajando con ellos en los espacios de escuelas de padres y madres. Y con las conductas machistas me imagino también que están trabajando en evitarlas. Así es. Porque, sí, claro, es que miren, es que cuando se habla de sexualidad, como adultos y adultas tenemos un compromiso. Primero tenemos que reconocer cuáles son nuestros prejuicios, nuestros mitos, nuestros tabúes en cuanto al tema. Y una vez identificamos esos miedos o esos prejuicios, empezamos a trabajarlos para irlos quitando, para así poder dar una educación y una orientación libre de mitos y prejuicios a nuestros jóvenes y a nuestras jóvenes. Okay. Bueno, mire, ¿hay alguna página donde uno también se puede informar de todo esto? Como plan, ¿ustedes tienen un proyecto así? Sí, bueno, como proyecto específico no, pero sí pueden tener información de los proyectos en el www.plan.org.sb. Sí, porque ahorita
tal vez no está en la zona central y sus hijos todavía no lo están recibiendo, pero señora, usted bien tiene la computadora que le han dejado en su casa, puede llegar, puede revisar y usted puede comenzar a hablar con sus hijos y edúquelos desde la casa, sin malicia, sin usar entonces esos sobrenombres, que el pilín, que el viejito, que no sé qué, que no sé cuánto, porque todo hay que hablarlo por su nombre y como es. Suceden muchas cosas a veces, entonces hay que evitarlas. Claro, y algo muy importante también que está dentro de la educación sexual, yo creo que son el internet, el manejo del internet. ¿Qué hacen ustedes para educar a los papás o educar a los chicos? Quizás ya casi nos vamos al corte, pero ¿qué hacen ustedes? ¿Hay alguna política dentro de los planes que ustedes tienen para establecer algo? Límites también, porque el abuso, la violencia, todo eso se da también a través de las redes sociales o a través del internet. Bueno, de hecho lo que se van dando es como pequeños tips de cómo reconocer y cómo pueden saber que este tipo de contacto, que este tipo de acercamiento ya no es un acercamiento afectivo, fraterno, sino que lleva, exactamente, ya no es sin malicia, sino que lleva una, exactamente. Es sin malicia. Es sin malicia. Uno con malicia ahora. Ah, bueno. ¿Está su esposo viendo? No tengo esposo, así que no me preocupe. Uno con malicia ya así. Sí, o que lleva una intención, entonces eso se enseña cómo reconocerlo, ¿verdad? Como ven, detectando esas pequeñas situaciones. Mire, tenemos una pregunta, tenemos llamada. Buenos días ahora. Hola, buenos días. Hola, ¿con quién hablamos? Con Silvia de Polillo. Bueno, señor, aquí está, si quiere hacer una consulta, comentario, los micrófonos están abiertos. Fíjate que yo quiero hacer una pregunta. Yo sé de un caso de que una niña de 14 años se fue de su casa sin el permiso de sus papás, ¿verdad? ¿Ok? Se fue para donde una tía. Entonces la tía la recibió en su casa, pero la niña parece que está siendo explotada sexualmente. Porque la niña, la tía como que se aprovecha de la niña y como que la está vendiendo a personas, ¿verdad? Entonces no sé qué se podría hacer en ese caso. Bueno, ahorita le va a contestar la duda que usted tenía. Lo primero así es denunciar. Claro. Pero vamos a ver. No, efectivamente es así porque es un delito lo que la tía está cometiendo en caso de que lo que la señora dice sea así. El delito de la explotación sexual comercial o la trata de personas, eso es castigado, eso es penalizado. Ningún niño, ninguna niña o adolescente debe de ser visto como un objeto sexual, como una mercancía, y la persona que se está lucrando de eso debe de ser denunciada. Como le decía, esta niña tiene derecho a la protección, es una niña, es menor de edad y tiene derecho a que se le garanticen sus derechos humanos, valga la redundancia, pero especialmente sus derechos como niña. Mire, una pregunta, ¿tiene que denunciarla un familiar directamente o puede ser cualquiera que sabe, dice, no, aquí está pasando algo raro? Los dos casos, puede ser, y de dos maneras. Una puede ser una denuncia, puede ir a la PNC o puede ir a la Fiscalía y decir, vengo a denunciar este caso y dar todas las referencias del caso. Pero por otro lado puede utilizarse la figura del aviso. Esta persona, en el caso de la estimada amiga que llamó, puede hablar perfectamente a la PNC o puede hablar a la Fiscalía del municipio en donde ella vive y comentar lo que ella ha observado, lo que ella ha visto. Allí ella lo que está haciendo es dar aviso, no está estableciendo una denuncia, no la van a llamar a ella que vaya como testigo, pero sí se sienta un precedente y las autoridades comienzan las investigaciones respectivas. Lo que no podemos hacer es quedarnos en silencio ante este tipo de delitos. Tenemos otra consulta. Así es. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días. Perfecto. Hola, adelante. ¿Cuál es su nombre? Mi nombre es Mario. Ok, adelante. ¿Cuál es su consulta, amigo? No es consulta. Fíjese que aquí, como la señora esta que habló denunciando un abuso de un infante, sí. Hace mucho tiempo yo me enteré, acá aquí por la colonia médica, de que un trabajador de una empresa andaba con la hija de una billetera. El tipo tenía o tiene como más de 30 años y la muchacha en ese entonces creo que 14. Entonces, al andar de novio con esta niña, luego la niña la metía en un taller y salió embarazada. Entonces, yo cuando me di cuenta de eso, yo le dije a la mamá de ella, mire, está sucediendo esto, señora, que están a su hijo aprovechando.
La señora se hizo la de los panes y luego la hija salió embarazada. Entonces la hija después, el tipo la volvió en contra de ella, que si ella no hacía lo que hacía la hija, prácticamente la hija manejaba a la mamá, la hija se iba a ir con el baboso. Entonces vino el tipo y para que no lo metieran preso, se casó con la cepota. Y yo creo que ahí los papás hicieron mal, y me imagino yo, porque yo inclusive fui a la Casa Morada de la Mujer, fui a un montón de partes a denunciar a este tipo y no hicieron nada. Así que eso es mi... Solo una consulta, señor. ¿Usted tiene algún, o tenía en aquel tiempo algún parentesco con la niña o solo era conocido con ella? No, es lo más triste conocida, que la señora pasaba con la niña aquí por acá, siempre enfrente de mi negocio. Entonces, cuando yo lo vi con este tipo, no, hombre, dije yo, sí, eso o sea, todo padre dice, esto no debe de ser así, no se debe dar en el país. Un viejo con una cipotía. Claro. Bueno, muchísimas gracias, por su comentario. Mire, aquí surge otra pregunta, otra duda. Exacto. ¿No será a veces que nosotros, los padres de familia, o sea, yo digo nosotros porque yo ya podría ser papá, o tal vez, no, mire, entonces nosotros los padres de familia también tenemos a veces hasta más responsabilidad en educarnos sexualmente que nuestros hijos. Correcto. Es que es así como decíamos al inicio, es que la casa, la familia es la primera escuela y es ahí en donde debemos proveer toda la información, porque es una manera de proteger a nuestros hijos e hijas. En el caso de la adolescente que comenta el señor, pues ahí era un claro abuso el que este señor adulto estaba cometiendo contra la niña. Pero ¿qué sucedió? Hubo una desprotección por parte de la familia, hubo un abandono, porque a los 14 años, por mucho que la niña dijera, no, yo quiero estar con él o a mí me gusta, pero estamos hablando de una relación de poder, estamos hablando de un abuso sexual en este caso y de un abandono. Para el caso de Plan, como organización internacional, uno de los ejes fundamentales de nuestro trabajo es precisamente la protección de la niñez. El centro de toda acción, de todo nuestro trabajo es la niñez y promovemos para que las familias, las comunidades educativas, el entorno en general, veamos a la niñez como la prioridad, que debe de prevalecer el interés superior del niño y de la niña, la protección ante todas las situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de nuestros niños y niñas. ¿Ustedes saben cuánto más o menos son los jóvenes o los padres o las familias beneficiadas con todo lo que Plan está haciendo? Porque me imagino que hay un plan piloto, luego ya se establece algo ya concreto y ya me imagino que ya saben ustedes cuántas familias son las que van a ser beneficiadas. Bueno, en ese momento decirles que estamos trabajando, tenemos un plan estratégico, ¿verdad? Donde la idea es lograr cubrir el mayor porcentaje de escuelas posibles. Hemos iniciado con 45 centros escolares y ahí estamos trabajando en alrededor de grupos de más o menos 20 niños y niñas por centro escolar. Entonces, en este momento tenemos un aproximado de 400 jóvenes que están participando directamente en el proceso y un número, digamos, a la mitad de padres y madres de familia, o sea, más o menos 200 padres y madres de familia que trabajamos directamente. Sin embargo, la idea es ver cómo lo extendemos a otros centros escolares de las zonas donde estamos trabajando. Recordemos que no es del Ministerio de Educación, sino están aparte completamente. Sí, pero lo hacemos en asocio, digamos, con ellos, porque no podemos... Exactamente. Plan internacional. Exacto, tanto con el Ministerio de Educación como con el Ministerio de Salud. Perfecto. Muchísimas gracias, de verdad. Bueno, primero, gracias a los amigos de Plan y a los amigos y amigas de Plan Internacional por estar apostando por nuestro país, por apostar por nuestra niñez, que no es solo el futuro, sino que es el presente. Claro. Y todos los niños vamos a ser felices siempre. Muchísimas gracias por habernos visitado. Gracias. Cuando ustedes quieran, las puertas están abiertas. Esta es su casa. Mire, pueden pasar, le vamos a dar un vale para que recojan 5 pupusas cada una. Ahí las escogen. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado con nosotros. De las cosas más importantes es la confianza y que usted siempre platique con sus niños y con sus niñas. Y usted, por favor, métase a la página nuevamente, solo me regalan la página para investigar. Bueno, estamos en el www.plan.org.sb y también nos puede encontrar en Facebook como Plan El Salvador. Claro, bueno, ya sabe usted qué hacer, qué no hacer y por supuesto generar esa conducta de diálogo, de no tener ninguna pena, ningún problema en poder discutir cualquier tema y por supuesto estar muy pero muy atentos con los pequeños. Y alguien que está siempre atento de su pequeña es Alejandra. Veamos qué tiene preparado.